Bueno, aquí vamos a seguir donde nos quedamos hace rato. En el último video vimos esto de las etapas, las características de las diferentes etapas. Esta fue la última pregunta. Vamos aquí a empezar con la número 27. La pregunta número 27 lo que dice es, la Constitución de 1917. Acuérdense que esa ya es la de Venustiano Carranza, ya estamos en etapa, ya se está acabando la lucha de la revolución. Tuvo consecuencias en la política exterior, pues en sus artículos 27 establecía que los recursos naturales del subsuelo eran propiedad de la nación y aquí nos ponen cuatro opciones. Tenemos nada más que elegir la que tenga congruencia con qué, con los recursos naturales del subsuelo. ¿Esos cuáles son? El petróleo, el gas natural, el oro, la plata, todo lo que se les ocurra que se extraiga del subsuelo, ¿no? Entonces aquí tenemos que entonces es propiedad de la nación y quedaba instaurado el pago de salarios mínimos, jornadas máximas de trabajo, seguridad para trabajadores, eliminación del trabajo infantil. Esto no tiene nada que ver con los recursos naturales del subsuelo, ¿no? Porque aquí parece que en el I, parece que o tiene que ver algo con los recursos o con la nación. Entonces esta habla del trabajo, ¿no? Vamos a ver la opción B. Reconoce la supremacía del Estado sobre la Iglesia. Ya desde ahí nos huele raro, no tiene nada que ver tampoco con recursos naturales, ¿no? Con lo que se le quitaba hasta sus fueros y se deslindaba de los asuntos políticos de la nación. Esto es de la Constitución del 57. Esta, si no me equivoco, es la Ley Juárez, que es la que quita, es la que acomoda los tribunales y es la que le quita el fuero, le deja a la iglesia nada más el puro fuero eclesiástico y le quita el fuero militar y le quita el fuero jurídico y todos los demás. Es la administración de tribunales. Entonces, esta, aunque sí es una ley, no tiene nada que ver con los recursos del subsuelo, así que tampoco. Inciso C, que la educación básica sería pública, que también sería gratuita y en particulares debe ser laica. Es el artículo tercero, pero no tiene tampoco nada que ver con los recursos del subsuelo. ¿Qué dice la opción D? Ya sé que aquí está marcada, ya sé que todos sabemos qué es esta, pero acuérdense que estamos viendo por qué sí y por qué no. Y solo esta podrá otorgar las concesiones para su explotación a los extranjeros. Aquí dice siempre y cuando como que falta algo más aquí, pero no, ya con eso ya me queda claro a mí. Solo esta, ¿quién? La nación. Puede otorgar concesiones para explotar ¿qué cosa? Pues los recursos naturales. Esto ya de explotación. ¿Qué significa otorgar concesiones a los extranjeros? Pues lo que se ha hecho durante mucho tiempo, que hasta la fecha se sigue haciendo, que es que el extranjero venga a invertir, que venga, traiga su dinero, que venga y traiga su tecnología, las ideas de su país, a sus expertos, que aquí generan empleos. Entonces yo le doy oportunidad de que él explote como antes cuando venían aquí las petroleras y aquí se ponían a extraer el petróleo, sí, generaban trabajo aquí para los mexicanos, pero eran empresas extranjeras, ¿no? Entonces a eso se refieren. Tú explotas los recursos del subsuelo, pero pues, genera empleos aquí para la gente. Entonces es la opción D. Pregunta número 28. Periodo de 1928 a 34, en el que Plutarco Elías Calles controló la política mexicana y manipuló a los presidentes en turno. ¿Qué dicen? Estos de ahorita no, esto se hacía desde entonces, ¿no? La escena trágica ya lo vimos hace poco y de hecho andaba viendo que me cuatrapié todo, andaba yo diciendo que fue abril, no, fue en febrero. Y dije 1911 o 12, no, fue 1913. La escena trágica fue 10 días de febrero de 1913, que fue cuando se hizo como que este movimiento para derrocar a Madero, que al final lo acaban asesinando junto con José María Pino Suárez, ¿no? Entonces la escena trágica pues no tuvo nada que ver con Plutarco Elías Calles. El plan sexenal tampoco, si no me equivoco, ese lo hace Lázaro Cárdenas. Callismo, estamos entre estas dos. Por eso hoy te dije Calles. Uno pensaría que es Calles, es el callismo, pero no. Acuérdense, ya lo mencioné hace poco en un video anterior. A Plutarco Elías Calles le gustaba que le dijeran jefe máximo, así como a Santana le gustaba que le dijeran Su Alteza Serenísima, a él le gustaba que le dijeran el jefe máximo. Y esta etapa en la que este señor fue el primero, pero de aquí es una serie de presidentes manipulados, presidentes que ponen con dedazo y presidentes que hacen lo que el presidente Calles quiere. Repito, no es la actualidad, ¿eh? No estoy hablando de
de los últimos 20 o 30 años. No estoy hablando de 1900, de hace casi 100 años, 1928-34. Él controla la política mexicana, pone a la gente que le conviene para que sigan haciendo lo que él quiere. Esta etapa se le conoce como maximato. Siempre que vean maximato, acuérdense que tiene que ver con Plutarco Elias Calles. ¿Por qué? Porque le decían al jefe máximo. Principios que caracterizaron al plan sexenal. Primero, plan sexenal podríamos pensar que es el plan para que los periodos duren 6 años, pero no. Bueno, también. Pero aquí fue más que nada un plan que se hizo para que el país creciera y se invirtiera en industria y se invirtiera también en todos los sectores primarios para que el país avanzara de manera independiente. Si querían ayudados ¿cómo se llama? Ayudados a lo mejor de ideas extranjeras, pero con capital mexicano. Esa era la idea, aunque acabó siendo otra cosa, ¿no? Principios que lo caracterizan, aquí dice nacionalismo agrario, que era lo que les comentaba, que de preferencia fuera con inversión nacional, y obrero para fortalecer al mando presidencial. Es correcto, ¿no? Fue nacionalismo agrario, ¿qué quiere decir? Que la tierra la exploten los mexicanos. Populismo totalitario, y esto ya prácticamente no puede ser. A favor del jefe máximo de la revolución. Política de extrema derecha, pues esto tampoco. Y gobierno de masas, esto parecería que está bien, pero luego dice con apoyo de potencias extranjeras en México, no, tampoco. Era nacionalista. ¿Qué quiere decir la palabra nacionalismo? Que, repito, aunque sea con apoyo extranjero, con consejeros extranjeros, con tecnología extranjera, que sean inversionistas mexicanos. Entonces, eso es un poquito, a grandes rasgos, el plan sexenal. Entonces, plan sexenal es desarrollo nacionalista, obviamente, agrario quiere decir del campo y obrero de las fábricas. Número 30, ya estamos en la 30, son un montón, todavía falta. Los movimientos huelguísticos durante el cardenismo, o sea, de Lázaro Cárdenas, lograron el aumento de los salarios, cuyo impacto en la economía nacional fue. Hubo varias huelgas durante el periodo de Lázaro Cárdenas, pues una muy importante fue la de ferrocarriles, hubo otras dos, pero aquí no me están preguntando si cuántas hubo, ni en qué año, ni nada. Me están diciendo cuál fue el impacto que tuvo en la economía, el que haya huelgas, ¿no? Aquí dice reactivar el mercado interno. Aquí le falta un pedacito a la huelga. Esas huelgas fueron pues porque había unos salarios muy bajos, no tenían prestaciones ni utilidades, pues por eso siempre son las huelgas. Y Lázaro Cárdenas, aunque nacionalizó algunas cosas, él también, de aquí, de esta época, surge todo esto, surgen algunas prestaciones, mejoró los salarios, entonces a los obreros les empezó a ir un poquito mejor. Entonces, si al obrero le va un poquito mejor, a los obreros en general, entonces es obvio que se va a reactivar el mercado interno. Entre más gente, entre más dinero tenga la gente de a pie, más dinero va a gastar y la economía se va a reactivar. ¿Qué quiere decir reactivar? Que se va a mover el dinero. Dice, incrementar las utilidades del capital, de hecho es lo contrario. Si quisiéramos incrementar las utilidades del capital, pues prohibiríamos las huelgas. Concentrar la riqueza en pocas manos, esta es muy parecida a la B, no, es lo contrario, una huelga es para que la riqueza se vaya a muchas manos y sustituir las importaciones de manufacturas. Esto sería pues obviamente un balazo en el pie, ¿no? Esto significa que en vez de fabricar algo que lo sustituimos con importaciones, o sea que en vez de hacerlo lo compramos, pues claro que no. Entonces es opción A, se reactiva el mercado interno porque entre la gente, entre los obreros, los trabajadores tengan más dinero, van a gastar más dinero en cosas de aquí. Si nosotros ganamos más dinero, pues obviamente vamos a la tienda más seguido, compramos más cosas, nos compramos más tenis, más zapatos, más ropa, nos compramos un carro mejor y pues eso se reactiva la economía. Esto ya lo había mencionado y fíjense cómo lo que ustedes vean que preguntan muchas veces es porque en muchos exámenes siempre vienen. Fenómeno de gran auge, y quiere decir que fue muy importante, económico, o sea, que tiene que ver con la economía, con el dinero, que vivió México del 52 al 70. Acuérdense que les dije, gran auge quiere decir que fue muy bien. Acuérdense que solo hubo dos, que es el desarrollo estabilizador y el milagro mexicano. ¿Aquí dice nacionalismo económico? No. Dice reconstrucción nacional
Estos no fueron en esta época, ¿no? Y luego dicen nacionalismo revolucionario, pues menos, ¿no? Estamos hablando de los 50 a los 70. Acuérdense que les mencioné que hay dos etapas que confluyen. Una es el milagro mexicano, que es después de la Segunda Guerra Mundial, a los 70, y luego el desarrollo estabilizador. Que son las buenas inversiones, las buenas decisiones que toman algunos presidentes, que es del 52 al 70. Eso ya, acuérdense que es en los 50. Por si alguien no lo tiene muy claro, luego vamos a hacer el banco de preguntas de historia universal. Ahí vamos a ver las guerras mundiales. ¿Cuándo fregado se acabó la Segunda Guerra Mundial? Se acabó en 1945. Entonces, el milagro mexicano empieza en los 40 y el desarrollo estabilizador empieza en los 50. Esa es la única diferencia nada más. Ya lo había dicho antes, ¿cuándo empieza cada uno? Entonces aquí es desarrollo estabilizador, ¿no? Y luego aquí tenemos la pregunta número 32. Dice, de los siguientes acontecimientos, que nos están poniendo aquí, que son seis, estos de aquí. Clasifica lo que les corresponde al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Acuérdense que este fue el que le tocó lo de Tlatelolco. Y los que le corresponden al gobierno de Luis Echeverría. Acuérdense que aquí Luis Echeverría es de los 80, es de principio de los 80. Luego va a estar Miguel de la Madrid y luego Salinas de Gortari ya en los 90. Entonces esto ya es 80, acuérdense. Luis Echeverría es 80. Fíjense lo que dije de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz tiene que tener el movimiento estudiantil de 68, es correcto. Y luego también tiene que ser el Tratado de Tlatelolco, que también se hizo. Acuérdense que el movimiento estudiantil también fue en Tlatelolco y el Tratado de Tlatelolco fue despuesito de ese, ¿no? Entonces tiene que ser la A y la C. Y luego dice, reforma la ley orgánica del Distrito Federal. Esta también fue en los 80. Hubo tres, pero la primera fue en los 80. El CONACYT, ese también es de los 80. Fíjense cómo no estoy diciendo Luis Echeverría, me estoy yendo por las puras fechas, ¿no? Si no me creen, lo pueden buscar, ¿eh? El CONACYT se funda en los 80, o ahí es cuando, a lo mejor antes existía con otro nombre, pero cumplía ciertas funciones, y es aquí cuando ya se forma el CONACYT en los 80, ¿no? Expropiación de los yacimientos de hierro en Las Truchas y plutonio de Michoacán. Esto también es de los 60, entonces esto también sería de Gustavo Díaz Ordaz. Y relaciones con la República Popular de China, aunque esta existió desde los, si no me equivoco, 60, 70, fue en los 80 cuando México estableció relaciones con la China popular, esa República Popular de China. Entonces tenemos, fíjense cómo yo tengo que buscar con la A y la C nada más. Yo tengo que buscar que Gustavo Díaz Ordaz, que es el uno, tenga la A y la C. Si se fijan, nada más hay una opción que las tiene. Esto es muy común que pase, ¿eh? No se me estresen pensando que se tienen que saber todas las opciones de memoria. Si se fijan, les estoy diciendo muy rápido todas, porque luego este video se me alarga mucho. Pero nada más fíjense cómo aquí nada más hay A y C, nada más están aquí. Aquí está la C, pero por ejemplo, fíjense acá en Luis Echeverría, pues es obvio que a él no le tocó el movimiento estudiantil 68. Entonces, obviamente, fíjense cómo nada más con eso. Digo, pude haber empezado por ahí, pero me fui por lo demás, ¿no? Pero todo lo que diga 2A está mal. Se fijan, todo lo que diga 2A está incorrecto porque a Luis Echeverría no le tocó el movimiento estudiantil. Entonces, opción correcta es la número, el inciso B. Puntos del plan de San Luis. ¿Cuál es el plan de San Luis? Ya me dijiste muchos planes, señor, que el plan de Ayala, que el plan de Ayutla, que el plan de San Luis, que el plan de La Noria, que el plan de Tuxtepec, qué flojera. Acuérdense que el plan de San Luis es el que hace Madero para llamar a la Revolución Mexicana. Apúntenlo ahí en su libreta. Pero el plan de San Luis, que así le pone Madero este plan, es el que convoca a que los mexicanos se levanten en armas el 20 de noviembre de 1910, o sea, la revolución. Y este plan es el que no desconoce al gobierno de don Porfirio, pero es el que dice, ya no queremos reelección. De aquí surge ese famoso dicho, sufragio efectivo, no reelección. Convoca al pueblo mexicano a esta rebelión armada. Ah, bueno, sí, desconoce la reelección de Díaz, sí, no tanto su gobierno, pero la reelección. Dice, ya no queremos reelección. Sí, el señor es presidente otra vez, ahí está, pero no es justo porque se religió. Entonces, desconocemos esta reelección. Entonces, acuérdense que es el lema de este plan de San Luis, sufragio efectivo, no reelección. Aquí ya la tenemos sufrida, pero vamos a ver las demás nomás para ver por qué no pueden ser. Dice sufragio efectivo, sí reelección, ya no ocupo saber más. Ya desde aquí, esta no puede ser.
Y luego dice, sufragio efectivo, no reelección, vamos bien. ¿Reconoce la reelección de Díaz? No, este no la reconoce. Entiende que Porfirio Díaz es presidente otra vez porque se reelige, pero no reconoce su reelección. Dice, no es justo porque mi plan dice que no reelección. Y luego todo lo demás es igual. Aquí, y luego menos esto, ¿no? Convocar al pueblo a apoyar las elecciones de Díaz, pues menos. Y el D, bueno, o sea, el C no puede ser, y el D dice apoyar a la reelección de Díaz, pues por supuesto que no, están en contra de esa reelección. Inversión extranjera, apoyar al pueblo liberales. Pues ya desde la primera también sabemos que no, es esta. Sufragio efectivo, no reelección. No, no reconozco la reelección de Díaz, que sea presidente es injusto, fue ilegal y convoca al pueblo para que se levanten armas el 20 de noviembre de 1910. Entonces es el inciso A, es el Plan de San Luis, así se llama. ¿Cuáles fueron, ahorita mencioné esto, ¿cuáles fueron los sucesos de la decena trágica? Ustedes relaciónenlo con Madero. Por ejemplo, aquí dice muerte de Carranza, no. Plan de San Luis sí tiene que ver con Madero, pero la decena trágica, acuérdense que son estos días de febrero de 1913 cuando derrocan el gobierno de Madero, ¿no? Entonces aquí dice presidencia de Madero, levantamiento de Villa y Constitución. No, fíjense que esto fue en 1917 y la escena trágica fue en 1913. Entonces, esta no puede ser. Esta posiblemente tampoco, porque también dice 1917. Estas no pueden ser. Me quedan estas dos. Aquí dice el plan de San Luis, bueno, ese fue en 1910, levantamiento de los hermanos Flores Magón y aparece el movimiento obreros. Esto ya es por ahí de 1908 a 1910, más o menos, esto es antes, ¿no? Aquí me voy a extender un poquito más. ¿Quién es este Victoriano Huerta? Hasta ahorita lo he mencionado, pero no he hablado mucho de él. Victoriano Huerta fue también un caudillo de esta época de la Revolución que traiciona a Madero, es el que lo va a mandar a asesinar junto con José María Pino Suárez, que era el vicepresidente, y estaba junto, a los dos los mandan a encarcelar, los meten juntos allí al Palacio Negro de Lecumberri y ahí afuera los van a fusilar. Dice golpe de Estado cuartelazo, promovido por Victoriano Huerta. Sí, Victoriano Huerta, entre muchos otros políticos, ya no querían a Madero. Madero, aunque era una buena persona, Madero hizo algo que muchos políticos hacen y siguen haciendo, ¿no? Madero es el elegido por un grupo de aristócratas, sobre todo estadounidenses, aunque se les haga raro, porque pues ya no querían a don Porfirio, ¿no? Ya a los gringos no les convenía, don Porfirio era una persona, a pesar de sus más de 80 años, era muy duro, no se estaba dejando de los gringos, y los gringos dijeron, pues ya no nos conviene que este don Porfirio esté ahí porque pues no nos deja pendejearlos a gusto, ¿no? Pues vamos a poner allí a un pelele que se haga lo que queremos, ese fue Madero, suena feo, pero es la verdad. Lo apoyan. Francisco Ignacio Madero es apoyado más que nada por estadounidenses que financian su campaña, financian también su guerra. En parte, yo sé que también tuvo apoyo de mexicanos, pero los estadounidenses fueron los que lo apoyaron mucho. Una vez que se logra, o sea, bueno, que se logra que don Porfirio se vaya, Madero va a asumir la presidencia, va a durar ahí, si no me equivoco, un poquito más de un año, casi dos. Pero una vez que Madero llega, no cumple ninguna de las promesas que le hizo ni a Pancho Villa ni a Emiliano Zapata, entonces todos lo empiezan a desconocer, porque a todos les prometió que les iba a dar todo lo que querían, sobre todo a Zapata. Zapata hizo su propia revolución por un movimiento agrario, que es lo que sí, él siempre quiso una reforma agraria, y una vez que Madero es electo presidente, dice, pues yo, mira, yo voy a meter a mis hermanos a la política, voy a meter a mis amigos, lo mismo que hacen hoy los políticos, ¿no? Que meten a sus familiares, andan haciendo allí a sus hijos, a sus hermanos, a sus parientes millonarios, les dan puestos para los que no están preparados, que el país se joda, ¿no? Pues algo mismo hizo Madero, ¿no? Madero ahí metió a toda su familia a trabajar, al gobierno, bueno, ojalá hubiera sido a trabajar, ¿no? Los metió a nada más a que se embolsaran el dinero de los mexicanos. Eso a muchos no les gustó. Uno de ellos fue Victoriano Huerta. No lo justifico, lo que hizo estuvo mal, pero pues era uno de esos muchos que dijo, este gobierno de Madero es un desastre, no cumplió nada de lo que prometió, así que golpe de estado que es, vamos a quitarlo. Este señor
nomás no cumple, nomás no dijo lo que prometió, nomás no prometió lo que, perdón, no cumplió lo que prometió. Y también se le dice cuartelazo. Cuartelazo también es lo mismo que un golpe de estado. Entonces allí, eso fue la decena trágica. Fueron estos 10 días de violencia allí en la Ciudad de México y que terminan con el asesinato de Madero y de Pino Suárez. Pregunta número 35. Relaciones del gobierno del general Manuel Ávila Camacho. Esto está un poquito extraña, pero él les va. Manuel Ávila Camacho fue el presidente que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, finales de los 30, principios de los 40. Entonces, Manuel Ávila Camacho es el que le declara la guerra a los nazis, a los alemanes y de hecho a todo el bloque del Eje. Acuérdense, esto lo vamos a ver en Historia Universal. Bueno, ya lo vimos, ahí están los videos de Historia Universal. Acuérdense que las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, o sea, entre muchos países, principalmente son Alemania, Italia y Japón. Se les van a hallar otros más, ¿no? Los húngaros, ¿cómo se llama? Los finlandeses, muchos más se van a hallar, pero los principales son Alemania, de Hitler, la Italia de Mussolini y el Japón del emperador Hirohito. Ellos son los que son las potencias del Eje. Entonces, Manuel Ávila Camacho, como era amigo también de los estadounidenses, pues no le iba a declarar la guerra a los estadounidenses, ¿no? ¿Y quiénes eran los otros? Los aliados. Los aliados era Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y un montón más de países aliados, ¿no? Pero principalmente esos, ¿no? Entonces, Manuel Ávila Camacho le va a declarar la guerra a las potencias del Eje. Fíjense cómo aquí abajo en el inciso B dice, declara la guerra a las potencias aliadas. No, él estuvo del lado de los aliados. Aquí dice el inciso C, declara la guerra a las potencias del Eje. Este también vamos ahí. Ahorita vamos a dejarlo. Declara la guerra a Estados Unidos. No, declara la guerra a Alemania, a los que estaban peleando contra Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos entre la A y la C. ¿Por qué la C no puede ser? Porque dice desarrollo estabilizador. Si me han puesto atención hasta ahorita, aquí también ya tienen que descartar esto, porque dice también asesinato de León Trotsky. Este sí, no es que lo haya hecho él, es que ocurrió durante su sexenio. ¿Quién fue León Trotsky? León Trotsky era un líder de la Revolución Soviética, pero era enemigo de Stalin. Y en esta época, como Stalin era muy poderoso, el Stalin era el jefe de la Unión Soviética que estaba del lado de los aliados. Stalin pues lo persiguió como si fuera, él decía que era un espía, decía que él estaba en contra de su movimiento y lo mandan a asesinar a León Trotsky, que estaba aquí en México, ¿eh? Era amigo de Frida y de Diego Rivera y de no sé cuántos, ¿no? A León Trotsky lo asesinan ahí en la Ciudad de México, si no me equivoco, si estoy mal, alguien me corrige. Entonces, el de León Trotsky, si se fijan, está en todas, ¿eh? Si se fijan, esa opción de León Trotsky está en todas, pero ¿por qué no puede ser el desarrollo estabilizador? Porque acuérdense que se empiezan los 50, ahorita lo acabamos de mencionar arriba, ¿no? Aquí va a empezar el milagro mexicano cuando se termine la guerra, pero hasta los 50 va a estar el desarrollo estabilizador, así que aquí esta es la que no puede ser. Asesinato de León Trotsky, sí, es así. Y el inciso A dice, ¿declara la guerra a las potencias del eje? Sí. Política de unidad nacional, ya lo vimos hace rato en una pregunta, sí. Y el asesinato de León Trotsky, también. Entonces ahí están las tres. Realizaciones del gobierno del presidente. Bueno, aquí dice Manuel, pero es Miguel Alemán. Es Miguel Alemán Valdés, ¿no? Se inaugura la CROM. Acuérdense que esta, ya lo hemos visto, esta se hizo durante la Revolución, ¿eh? Que es la de los obreros, ¿no? Es la Confederación Regional de Obreros Mexicanos. Esta es durante la Revolución. Y Miguel Alemán, ¿qué onda? ¿Este señor quién era? Este señor estuvo, si no me equivoco, ahorita ¿cómo se llama? Miguel Alemán ya es más moderno, ¿eh? Que repito, ahí dice Manuel, pero es Miguel. Este señor, si no me equivoco, su periodo es por ahí ahorita se los digo, creo que fue después de Manuel Ávila Camacho. Si no me equivoco, repito, estoy mal me corrigen, pero si no me equivoco fue después de Manuel Ávila Camacho, fue Miguel Alemán Valdés. Entonces, como ya fue en los 40 50, que lo voy a poner, como esto fue ya en los 40 y luego 50, entonces la Crom es de la Revolución, esta no puede ser. Inaugura la Secretaría de Educación Pública. Acuérdense que esta también ya lo vimos arriba. Esta la inaugura José Vasconcelos y tampoco.
Inaugura el Fobaproa. Este, si no me equivoco, fue de, también me corrigen, no me acuerdo si fue de Salinas o de Cedillo. Creo que fue un poquito de cada uno. Si no me equivoco, Salinas es el que como que no lo propone ni nada, pero Salinas lo veía siempre como una salida, este, a los problemas nacionales económicos, pero fue Cedillo ya en los noventas, esto ya es en los noventas, ya es Cedillo el que lo ejecuta, o sea, lo pone en práctica, ¿no? ¿Qué fregados es el FOBAPROA? Seguramente quien de ustedes tenga más o menos la misma edad que yo ya lo sabe. FOBAPROA es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Este, como les dije, es durante el gobierno de Cedillo, Ernesto Cedillo Ponce de León. Fondo Bancario de Protección al Ahorro. La idea era buena, la idea era buena, pero no le cayó muy bien a la gente que dijeran, vamos a hacer un fondo de protección a los banqueros, pero lo vamos a pagar los mexicanos, ¿no? Esto ya no le gustó a mucha gente. Entonces, lo estuvimos pagando muchos años, si no me equivoco, hace unos años se terminó de pagar, pero pues se pagó con deuda, lo pagamos todos los mexicanos, ¿no? Em, ¿Por qué se hizo este fondo? Pues acuérdense que hubo una crisis muy dura por ahí de los noventas, cuando se va Salinas y llega Cedillo. Entonces, ¿por qué digo que fue bueno? En parte porque si los bancos quebraban, que de hecho muchos bancos quebraban en esta época, pero si todos los bancos hubieran quebrado, se hubiera hecho un verdadero desmadre, o sea, mucha gente hubiera perdido sus casas, sus carros, todo lo que hubieran tenido con crédito bancario, todo se hubiera perdido, y hubiéramos entrado en una crisis mucho peor, ¿no? Entonces, salvar a los bancos, que son los que tienen la estructura de ahorros de la gente y también de créditos, pues de alguna manera sí hizo que la crisis fuera mucho menos fea de lo que pudo haber sido, ¿no? Entonces, repito, no estoy a favor del Fobaproa, la intención fue buena, pero la manera en la que se hizo y se gestionó fue asquerosísima. Por eso, todo mexicano que vea esta palabra, pues no le gusta, ¿no? Entonces, esto fue en los noventas tampoco, ¿no? Lo que sí hace Miguel Alemán Valdés, que repito, aquí dice Manuel, pero es Miguel, inaugura la ciudad universitaria CU y también la industrialización. Ya había empezado desde Manuel Ávila Camacho porque estaba en plena Segunda Guerra Mundial y las guerras favorecen si tú fabricas armas y fabricas armamento, pero aquí se institucionalizan las industrias, ¿no? Entonces aquí es opción se inaugura Ciudad Universitaria CU, apúntenlo, y institucionaliza la industrialización. Pregunta número 37. Dice, objetivo del plan de Ayala. El plan de Ayala, ahorita vamos a ver cuál es, ¿no? Dice, devolución de tierras a sus antiguos dueños. Vamos a ver las demás opciones. Dice, venta de tierras al extranjero. Si se fijan, esa es lo contrario, ¿no? Y luego dice, devolución de tierras al Estado. Tampoco. Inversión extranjera para mejorar el desarrollo del país, ¿no? Si se fijan, estas tres tienen algo en común y es que se benefician, ¿qué dice aquí? Al extranjero. Inversión extranjera. Y luego aquí dice devolución de tierras al Estado. Nada más hay una que dice devolución de tierras a los antiguos dueños. El plan de Ayala es el que hace Zapata. ¿Sí se acuerdan que ahorita les dije que Zapata andaba pidiendo una reforma agraria? Se la pedía Madero, ¿no? Cuando Madero empieza esta lucha, ya les dije de la revolución en 1910, Madero tiene ayuda de inversionistas estadounidenses, pero necesita también ayuda de mexicanos. Entonces, pues es donde lo apoyan Pancho Villa, Pascual Orozco y también Zapata. Pero Zapata le dice, mira, mijo, yo te ayudo, pero tú tienes que garantizarme que una vez que tú estés en el poder, tú hagas sí, que hagas o modifiques la reforma agraria. Porque a mucha gente de aquí, Zapata era de ahí del sur. Zapata dice, oye, a mucha gente de aquí que yo conozco le quitaron sus tierras y las están explotando otras personas que ni son los dueños. Así que yo quiero que se las devuelvas a sus antiguos dueños, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? Devolución de tierras a los antiguos dueños, que es la reforma agraria. Acuérdense que agrario quiere decir del campo, campesinos, de la tierra, ¿no? Y Madero le dice que sí, como todo buen político que quiere tu voto, le dice, claro que sí, tú rómpete la madre por mí y yo hago todo lo que tú digas, pero como les dije ahorita, una vez que Madero llega al poder, se olvida de todas estas promesas, Zapata lo desconoce, pero este plan con el que Zapata, porque hizo un plan, hizo un pliego petitorio, o sea, es un plan oficial, se llama Plan de Ayala.
¿Qué quería? Acuérdense que el de Ayala, pónganle ahí Zapata. Ayala es el que hace Zapata durante la revolución para decirle a Madero, yo te apoyo, pero regrésale las tierras a los dueños, a los que eran sus dueños. No, no, Zapata se las, digo, Madero se las va a acabar dando también a otros amigos suyos. ¿Qué grupos apoyaron a Porfirio Díaz durante su primera etapa? ¿Por qué dice primera etapa? Porfirio Díaz tuvo dos etapas, una muy cortita y una muy grande, que fue donde ya se religió muchas veces. La primera todavía estaba en la legalidad, porque el señor peleó contra la no reelección, contra Juárez y contra Lerdo de Tejada. Entonces, al principio se portó bien, la disimuló tantito y al final ya se destapó, ya dijo, ya sí se volvió dictador, ¿no? La primera etapa es el primer periodo que tiene de 4 años, que termina, va a poner a un, ¿cómo se llama? Va a poner a un títere, va a poner ahí un pelele otros 4 años, mientras él sigue tomando decisiones que dicen, pasa ahorita, no, ya pasaba también eso desde antes, ¿no? Don Porfirio puso ahí a una persona y luego ya después él va a ser presidente otra vez. Este, pero pues él dijo, ahí está, no me he reelegido, porque pues hubo un presidente entre mis dos periodos, así que fue como que para disimular, pero ya después ya no iba a soltar la presidencia, ¿no? Entonces, en esos primeros años de Porfirio presidente, ¿quiénes lo apoyaron? Pues primero, centralistas, aunque don Porfirio acabó siendo centralista, él era liberal. Don Porfirio empezó siendo un liberal. Él peleó con don Benito, él al principio era partidario de estos a los que luego acabó odiando, ¿no? Pero entonces son antiguos liberales y militares. Él tuvo un aparato militar muy fuerte, ¿eh? Entonces aquí son esos dos. Dice liberales radicales, no, estos eran los que querían destruir el país y don Porfirio quería construir. ¿Cuál es la diferencia entre un liberal radical y un antiguo liberal? El antiguo liberal nada más quiere poner los medios de producción al servicio de la gente. Al principio, insisto, esas son las ideas, ¿no? Y el liberal radical es el que dice, no, vamos a destruir toda la estructura conservadora y vamos a hacer como que vamos a empezar desde cero con ideas 100% europeas, ¿no? Entonces, aunque don Porfirio estaba obsesionado con Francia y con ideas europeas, él era un liberal antiguo. A él le gustaba el orden, o sea, que era un poquito conservador, no conservador, pero pues sí le gustaba el orden. De hecho, la frase de don Porfirio es esa, orden y progreso, pero orden, por eso lo militar también, ¿no? Aquí dice militar y centralista. Esto se acabó convirtiendo, ¿eh? Esto confunde. Por eso aquí dice primera etapa. Nos puede confundir estas dos últimas porque centralismo, sí, el señor se acabó volviendo un ultracentralista, pero por eso dice primera etapa. Entonces son liberales, antiguos liberales y militares. Este señor era un liberal, acuerdo. Ya después a que se va a acabar volviendo un ultraconservador, como le pasa a todos los que llegan al poder. ¿Cuál fue la obra educativa sobresaliente durante el Porfiriato? Ahí les va, dice, la Secretaría de Educación Pública, ese ya dijimos que fue por ahí de la Revolución, eso va a ser después, o sea, esta no es. Me puse una palomita, pero no es cierto. Ya lo hemos visto varias veces, la SEP, la funda José Vasconcelos, ya después de la Revolución. Palacio de Bellas Artes, este puede confundir un poco, porque este se empieza a construir durante el Porfiriato, pero se termina de construir hasta la década de los 30, ¿no? Tomó mucho tiempo terminarlo, porque pues era una cosa muy, muy grande, pero aunque es una cosa de artística, no tiene que ver con, no es una obra educativa. Entonces, este no puede ser. Escuela Nacional Preparatoria, podríamos pensar que es esa, pero esta es la que funda Gavino Barreda durante la etapa de la República Restaurada. Cuando todavía están Benito Juárez y Lerdo de Tejada, es cuando se trae el positivismo. Este mismo señor, acuérdense que trae el positivismo, Gavino Barreda, es el mismo que funda la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, esta no puede ser. Es la Universidad Nacional, que con el tiempo va a ser la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, esa es la obra sobresaliente del Porfiriato, educativa, ¿eh? Vámonos aquí. ¿A qué régimen pertenecen los movimientos, perdón, los acontecimientos del Plan de San Luis, la Decena Trágica y el movimiento zapatista? Ahorita lo acabamos de ver, ¿eh? Plan de San Luis, Madero. Escena Trágica, Madero. Movimiento zapatista, uno pensaría que es Madero, que es el régimen zapatista, pero no. El movimiento zapatista también estuvo aliado con Madero
Y la decena trágica también está, todo está conectado con Madero. Esto es el régimen maderista. El régimen constitucionalista, eso es de Venustiano Carranza y eso ya es en los 1916, 17 por ahí, ¿no? Régimen zapatista, no, que no hubo como tal. El régimen obregonista, aunque tampoco hubo, pero Obregón también ya es de los 1920, tampoco. Entonces, todo esto es maderista. Acuérdense, el plan de San Luis lo acabamos de ver, es con el que llama la revolución. La escena trágica es cuando lo van a matar unos años después. Es el levantamiento, la escena trágica. Ya lo vimos, pero lo repasamos. La escena trágica es este levantamiento contra el gobierno de Madero y el movimiento zapatista, que dijimos que era, pues era el apoyo que se le dio a este señor, pero también era esto de que le regresen las tierras a sus antiguos dueños, ¿no? Vamos a ver una última. Luego seguimos viendo las demás. ¿Cómo se llama la etapa económica que comprende desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta Carlos Salinas de Gortari? El milagro mexicano ya vimos que no es. El desarrollo estabilizador tampoco puede ser, porque el milagro mexicano es de los 40, acuérdense que es de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los 70. Entonces, este no puede ser. El desarrollo estabilizador es igual, no es que este empieza en los 50 y es hasta los 70. Y Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari son de los 80 y principios de los 90, ¿no? Y el desarrollo compartido, ese fue de los, no, es este, si no me equivoco, fue de los 70. Este además duró como unos 10 años, de los 70 a los 80, que fue cuando le partieron la madre a la economía del país, ¿no? Es el neoliberalismo. Por estas fechas andaba Margaret Thatcher allá en el Reino Unido y andaba este Ronald Reagan. Ronald Reagan es también de 70s, 80s. Ellos van a instaurar este sistema económico que es el neoliberalismo. Una palabra que hoy mucha gente no le gusta, que Andrés Manuel, de hecho, casi casi la usa mucho, aunque la usa mucho para propaganda, él es muy neoliberal, él es muy conservador, aunque se pelee con ambos bandos, pero neoliberalismo lo vamos a ver más adelante a detalle. Este, pero es básicamente un sistema económico que está muy apoyado o más enganchado al capitalismo clásico, ¿no? De ley de oferta y demanda, entre muchas otras cosas. Lo estoy diciendo muy rápido, lo estoy diciendo así de manera muy burda, pero pues era esto que favorecía a los empresarios y decíamos, entre más ganen los empresarios, pues va a haber derrama económica y algo les va a ir a salpicar a los más pobres, ¿no? Una última, he dicho que esta era la última, pero vamos a ver una más. ¿Con qué plan el general Porfirio Díaz desconoce la reelección del Lerdo de Tejada? Acuérdense que hay dos planes que hace don Porfirio. Él hace el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec. Ya vimos que el de Ayala es de Zapata y el de Agua Prieta, si no me equivoco, es de Álvaro Obregón. Hay dos planes que hace don Porfirio, el de la Noria y el de Tuxtepec. Ambos se parecen mucho, ¿eh? Ambos planes, son contra, este, ambos planes son contra la reelección. Nada más que uno es contra me estaba confundiendo, no es cierto. El plan de Agua Prieta lo hace un señor que se llama Adolfo de la Huerta, del que no hemos hablado mucho. No, es contra Venustiano Carranza, el plan de Agua Prieta. Aquí puse una O de Obregón, lo hace Adolfo de la Huerta, pero contra Venustiano Carranza. Es contra Venustiano Carranza el plan de Agua Prieta. Agua Prieta está en Sonora y en Sonora salieron muchos caudillos muy importantes ahí como Obregón, por eso me estaba confundiendo, ¿no? Obregón, si no me equivoco, es de ahí. Este, o sea, de esa zona. Y también Plutarco Elías Calles. Y también me falta uno, pero bueno, no importa. Estamos entre el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec. El de la Noria es en contra de don Benito Juárez. Es en contra de don Benito, el plan de la Noria. Nada más que don Benito va a morir al poco tiempo. Entonces, al morir don Benito, pues obviamente va a quedar presidente Lerdo de Tejada y es como que ese plan fracasa, el plan de la Noria, ¿no? Lerdo de Tejada cumple con su periodo presidencial y luego se va a reelegir. Entonces, el plan de Tuxtepec es ya contra la reelección de Lerdo de Tejada. Acuérdense, los dos son de don Porfirio, ¿eh? Pero el de Tuxtepec es contra Lerdo y ese es el que sí, sí que va a funcionar, ese sí va a ser efectivo, ese sí va a exiliar al Lerdo de Tejada y es cuando Porfirio Díaz ya va a asumir el poder, ¿no? Es con el plan de Tuxtepec. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Las siguientes preguntas las vamos a ver
en el próximo video. Nos vemos entonces.